Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este segundo video la idea es seguir viendo algunas de las herramientas más básicas para el modelado en SketchUp. Acá, en este caso, vamos a tener como referencia el modelado del entorno que hicimos junto con Rodrigo, que es otro de los adscriptos. Seguramente ustedes van a estar trabajando en algunos de estos lotes, no sabemos todavía cuáles son, o al menos yo no sé, pero para ejemplificar voy a tomar, por ejemplo, este para ir mostrándole algunas cosas. Bien, como expliqué en el video anterior, voy generando algunas geometrías con la herramienta de rectángulo. Doble clic, crear grupo, con la herramienta de empujar, tirar. En este caso me voy a tomar a algunas alturas que hay en el entorno, no voy a ingresar los datos de metros. Voy a hacer otro volumen por acá. Bueno, ahí sí tiene 9 metros de ancho, le voy a poner 5 metros, punto y coma, 9, y me genera un rectángulo de 5 por 9. Hago lo mismo, doble clic, crear grupo. Acá me voy a tomar de la referencia de alguna de esas. Voy a hacer un tercer volumen por acá. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si acá yo quisiera hacer un volumen que estuviera a la mitad de lo que representa ese prisma, simplemente yo me posiciono y siempre el programa me va a estar indicando el punto medio. Ven que ahí se hace un círculo de color violeta y dice punto medio del grupo. Entonces ahí yo hago clic y sé que tiene exactamente la mitad de esa medida. Ingreso en el grupo. Voy a llevar hasta esa altura de referencia. Bueno, como verán acá no tengo activada la bandeja predeterminada. La voy a activar desde ventana, bandeja predeterminada, mostrar bandeja. Ya la tengo habilitada. Voy a, repasando un poco, aplicarle colores con la herramienta de pintar. Desde acá de la lista selecciono algunos colores. Ustedes en esta primera etapa van a estar trabajando con volúmenes de colores que representan a los diferentes programas que se les van a ir pidiendo. Después ya, un poco más adelante, van a ir pasando a lo que es más una propuesta más arquitectónica. Bien, ahí como vemos yo tengo los tres grupos por separado. También sepan que los puedo agrupar dentro de un solo grupo, es decir, puedo tener grupos dentro de otro grupo. Con la tecla Control, como les decía, mantengo presionado. Vean que ahí se marca el signo más. Selecciono estos tres volúmenes. Clic derecho, crear grupo. Y ahí ven que tengo un grupo grande con otros tres grupos dentro de eso. Bien. Una de las herramientas que también es bastante interesante para utilizar es la herramienta de escala, que es esta que tenemos acá. Yo puedo modificar la escala de los volúmenes, por ejemplo desde sus diferentes puntos, ya sea desde alguna de sus caras o desde uno de los vértices. Por ejemplo, desde esa cara, van a ver acá abajo que en la barra de estado me figuran no metros, sino un coeficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo 0,50, me está simbolizando el 50% o la mitad de la altura que tenía inicialmente, ¿no? Lo mismo ocurre si lo agarro desde un vértice y presiono punto 5, eso simboliza el 50% del volumen total que tenía en un principio. Y también otra forma de usarla que es muy interesante y suele ser práctica a veces para los trabajos, digamos, es cuando nosotros les pedimos a veces que reflejen o espejen el proyecto o alguna parte del proyecto, porque si bien puede estar bien configurado, pueden tener una buena distribución, hay veces que por diferentes motivos, como es por ejemplo
aprovechar mejor las orientaciones o lo que fuera, nosotros a veces les decimos, bueno, reflejen esta parte o reflejen toda la propuesta completa o lo que fuera. Para hacer eso, con la misma herramienta de escala, yo me puedo parar en uno de los laterales, o puedo agarrar el de allá que lo estoy viendo más claramente. Me vengo hacia este lado y simplemente pongo -1. -1, Enter. Y ahí tengo exactamente la misma propuesta, es decir, con las mismas dimensiones y proporciones, pero reflejada o espejada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos ahí la orientación de cómo da el norte, vamos a ver que me convenía mucho más tenerla de esta manera espejada a que como yo la tenía puesta anteriormente. Bien. También para desagrupar, no sé si se los había explicado antes, pero simplemente hago clic derecho y selecciono explotar. Al hacer eso ya van a ver que vuelvo a tener mis 3 volúmenes independientes. Bien. Una de las herramientas que se usa muchísimo para el modelado ya más en lo que es en términos de arquitectura es la herramienta de equidistancia, con la que básicamente se crean los muros, por ejemplo. Yo puedo ingresar en este volumen. Siempre recuerden que me doy cuenta que estoy dentro del volumen porque tengo todo el contorno en grisado, digamos, y está todo dentro de una línea de puntos. Voy a seleccionar la herramienta de equidistancia. Voy a presionar la cara que me interesa, por ejemplo esta, y van a ver que ahí se va generando una copia de la forma, pero equidistante a la medida que me va indicando ahí. Esto, como siempre, lo ingresamos por teclado para darle el espesor de muros que yo quiero. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle, bueno, quiero 0,30. 0,30, Enter. Y esta parte del medio yo la voy a descartar. Es decir, que con la herramienta de empujar-tirar, le voy a ir deslizando hacia abajo hasta alguna línea de referencia, como es, por ejemplo, la base. Y ahí ya ven que desapareció. Vamos a hacer lo mismo con esto. Distancia 0,3, Enter. Voy hacia abajo. Recuerden siempre que para salir de los grupos, cuando estoy trabajando dentro de los grupos, tengo 2 formas de hacerlo. O presiono la tecla espacio y después el escape, o simplemente presiono con el cursor seleccionado, con la herramienta de seleccionar, por fuera de lo que es esa línea punteada. Simplemente hago ahí y ya sale del grupo. Eso es lo mismo para esto. 0,3, Enter. También recuerden que solamente poniendo 0,3 ya está ingresado el valor, no hace falta poner el 0. Aquí lo que voy a hacer es extruir hacia aquel lado hasta esta línea de referencia, hago clic ahí. Si ven que no se borra del todo, simplemente con la herramienta de borrar van a hacer eso y borran las líneas y las caras. Van a hacer lo mismo por acá. Borro ahí y salgo del grupo. Bien, como yo les había comentado en el video anterior, acá dentro de esta lista, lo que es la bandeja predeterminada, tenemos la parte de capas. Acá, si prestan atención, están las capas correspondientes a este modelado del entorno. Por ejemplo, yo apago lo que son las manzanas y van a ver que me quedo sin veredas. Apago los volúmenes y me quedo sin volúmenes. Yo lo que voy a hacer es crear algunas capas nuevas que van a tener que ver más que nada con lo que estoy modelando ahora. Muros, cubiertas. Puedo tener otra, no sé, de entrepisos, otra de aberturas. Bien. Y lo que hago siempre es, a medida que voy modelando, o lo pueden hacer antes incluso, seleccionan los volúmenes y los asignan a la capa que les corresponde. En este caso, muros. Bien. Lo que voy a hacer ahora son algunos vanos, para que vean el procedimiento, pero básicamente es muy similar a lo que venimos haciendo. Ingreso en este volumen. En este caso,
Para hacer algún vano yo suelo utilizar mucho la herramienta de línea, porque con esto yo le puedo indicar la altura del dintel. Yo puedo venir hasta acá, sobre esta misma línea, e ingresarle una altura, por ejemplo, una altura estándar de dintel que se utiliza. 2.05, Enter. Y siempre cuando usen el lápiz van a ver que no les queda bien marcado, sino que tienen que ustedes rastrearlo por esta línea hasta que les aparece ese punto de color verde, que dice punto final. Siempre conviene corroborarlo para saber que es ese. Ahí en la barra de estado, en la parte de abajo, van a ver que dice 205. Y simplemente lo que voy a hacer acá es restringir el movimiento, como les había comentado, manteniendo presionada la tecla Shift. Entonces ahí yo puedo buscar una referencia que esté en otro lugar, como es por ejemplo esa pared de ahí afuera, y hago clic sobre esa pared. Después me vengo hacia abajo, siempre verificando que esté en el eje azul, hago clic y voy a extruir hacia esta referencia. Pongo de este lado así lo ven mejor. Entonces ahí van a ver que automáticamente desaparece. Puedo hacer lo mismo de este lado. Y me vengo hasta acá y hacia abajo. Y me voy a tomar hacia ahí y ya automáticamente van a ver que se generan los vanos. También puedo hacer aberturas, bueno, eso seguramente lo vamos a ver en más profundidad más adelante, pero puedo dejar algo simbólico que es como un plano transparente. Voy a presionar. Dentro de esta lista tenemos una parte que es de vidrios y espejos. Pongo este, por ejemplo, gris translúcido. Puedo hacer lo mismo de aquel lado, o simplemente, como sé que tienen la misma dimensión, puedo seleccionarla como si la fuera a mover, que es una de las herramientas que les había comentado la vez pasada. Presiono una vez el control y ahí ya se está duplicando. Entonces, siempre restringiendo el movimiento para que sea más fácil, con el Shift me vengo hasta ese vértice, que es la cara interna. Entonces ahí tengo ambas aberturas, por así decirlo, que se generaron al duplicarlas. Voy a cliquear las dos, las voy a seleccionar, las voy a asignar, mejor dicho, a la capa de aberturas. Para hacer cubiertas, también el procedimiento es el mismo. Un rectángulo puede ser. Se agrupa, se ingresa en el grupo. Le voy a dar un espesor. Van a ver que ahí no se visualiza bien, salvo que yo lo lleve muy abajo. Si yo quisiera verlo por algún motivo, hasta dónde llega, o porque necesito tomar alguna línea de referencia en el medio, simplemente busco dentro de esta barra, que son los estilos más básicos, la primera herramienta, que es de rayos X. Y ahí van a ver que aparece la línea hasta dónde está llegando. Pero bueno, simplemente con introducirle el valor, eso ya alcanza. Yo le voy a poner, no sé, 0,40 por tirar un número. Y la puedo ir moviendo. Yo lo que voy a hacer acá es llevarla hasta el plano 0 o hasta el suelo, digamos, y desde ahí, desde ese vértice hacia arriba, le voy a dar la medida del interior que yo necesito. Por ejemplo, no sé, 2,50 metros. Entonces sé que desde el piso hasta la parte inferior de esa cubierta voy a tener 2,50 metros. ¿No? Hay veces que pasa esto, que se les mueve la visualización o quedan como atrapados dentro de muros. Se pueden ayudar con estos botones de vistas para salir más rápido. Bien. Puedo hacer lo mismo con este caso. Lo convierto en un grupo. Siempre hacia abajo. O puede ser hacia arriba también si quiero. 0,4 para verificar. Y después lo posiciono. Ahí van a ver que
una vez que tome el eje vertical, yo lo puedo ir moviendo. En este caso, no sé, 6 metros, no, un poco menos, 5 metros 50. Si quiero, a veces para agilizar un poco, solemos hacer copiar esto y simplemente modifico el aspecto de las medidas de la cubierta. Bien. Y a esto lo puedo ir asignando también a su capa correspondiente, que sería cubierta en este caso. Bien. Otra cosa que les quiero mostrar muy brevemente es el tema de cómo exportar gráficos del modelado que estoy haciendo. Bueno, como ustedes saben, nosotros acá en este programa estamos visualizándolo de manera de perspectiva, es decir, como si alguien estuviera físicamente mirándolo. Nosotros tenemos dentro de este paquete de herramientas de posicionamiento esta herramienta que se llama situar cámara, que es la personita, digamos, con la cruz debajo. Yo lo voy a seleccionar y voy a situar la vista del peatón en el lugar a donde a mí me interese mostrar la propuesta. Por ejemplo, desde la vereda de acá. Van a ver que ahí el cursor se convierte en un ojo y eso les sirve para, al hacer clic, pueden ir enfocándolo de la manera que más les guste. Tengan en cuenta que ahí en la barra de estado acá abajo, esa es la altura del ojo que SketchUp define por defecto, que es más o menos la altura de un peatón, ¿no? Yo si quisiera modificarlo por algún motivo, porque quiero ponerlo más bajo para que se vean algunas cosas más que otras, o ponerlo mucho más alto, lo puedo hacer también con el teclado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esté a 1.20, 1.2, perdón, Enter, y ahí van a ver que la altura del observador baja. O si le pongo 5, Enter, queda mucho más alta. Lo voy a dejar como estaba. Y algo importante que está bueno que lo manejen también es el tema de las escenas. ¿Qué significa una escena? Es la manera de guardar un enfoque que ustedes definieron, que les parece que es interesante para mostrar la propuesta. Bueno, SketchUp tiene estas herramientas de escenas que lo que hace es dejar guardado ese enfoque para después, si yo tengo que modificar algo, cambiar algún aspecto, alguna geometría o lo que fuera, lo que va a pasar es que simplemente al cliquear ustedes van a volver a la escena que dejaron guardada antes. Acá en esta pestaña de escenas pongo añadir escena, que es el botón ese de más. Me va a preguntar algunas cosas, le pongo crear escena. Y acá no se ve porque está debajo de la barra, pero siempre en este sector de acá que les estoy marcando van a ir apareciendo las diferentes escenas, ¿no? Voy a generar otra para que vean cómo funciona. Por ejemplo, de este lado, desde la calle. Con esta herramienta del ojo que se selecciona automáticamente, voy a enfocarlo como a mí me parece que se va a ver mejor la propuesta. Y vuelvo a poner acá, añadir escena. Entonces después, yo simplemente, si estoy modelando, estoy modificando cosas, presiono desde esa misma barra, escena 1, me lleva a la escena que genere, escena 2 me lleva a la otra escena que genere. ¿Bien? Bueno, y para exportar las imágenes, SketchUp puede exportar, digamos, imágenes en formatos como de los más usados, como son, por ejemplo, JPG, PNG, GIF. También exporta en SketchUp, en AutoCAD. Pero lo que me interesa mostrarle ahora más que nada es cómo exportar las imágenes como gráficos en PNG, por ejemplo. Le voy a poner escena 1. Siempre verifiquen acá que esté en el formato que ustedes quieren, ¿no? Todos estos son formatos de imagen, puede ser PDF también. Estos formatos son de AutoCAD. Yo lo voy a exportar en PNG. Y si me voy a la carpeta,
van a ver que ahí tengo mi imagen exportada correctamente. Algo a tener en cuenta es que hay veces que el grosor de las líneas no tiene mucha definición o se ve un poco pixelado. Eso se puede configurar desde acá, básicamente. Exportar gráfico 2D. Yo puedo, en este botón de opciones, asignarle, si esto se viera muy pixelado con las líneas muy gruesas, como en el caso donde tienen geometrías muy complejas o tienen, no sé, por ejemplo, cribados o cosas así que hay mucha cantidad de líneas, hay veces que necesita tener un poco más de resolución para que se vea mejor la imagen. Entonces yo en vez del tamaño que tiene ahí, que es de 4000, le puedo poner, no sé, 6000 y automáticamente me va modificando el valor de abajo. Para el caso puntual de los archivos PNG, también vean acá que tienen la opción de fondo transparente. Es decir, que si ustedes después quieren postproducir sus imágenes en algún otro programa, quieren ponerle, por ejemplo, acá el fondo de algún cielo o algún color o lo que fuera, lo pueden hacer, es decir, exportando la imagen sin el fondo o con el fondo transparente. Bien, y otro de los modos de visualización que tiene SketchUp, además de la parte, como les mostraba antes, que es la parte de perspectiva, es la parte de proyección paralela. Esto es básicamente la representación en sistemas ortogonales, ¿no? Con los cuales nosotros podemos sacar, por ejemplo, vistas superiores, podemos sacar vistas frontales y demás de las fachadas, o axonométricas como es este caso. Simplemente uno tiene que posicionar desde el enfoque que le parece y presionando acá en isométrica, esto ya se acomoda con un ángulo que creo que en este caso es de 45 grados. Bien. Después también con respecto a la visualización, tengan en cuenta que también están disponibles algunos estilos que están dentro de esta bandeja predeterminada en la parte de estilos para que ustedes puedan ir exportando los gráficos con otros tipos de expresión. Tengan siempre cuidado con esto porque hay algunos que son como demasiado, por así decirlo, artísticos y a veces dificultan el entendimiento de los proyectos. Traten siempre de, por ejemplo, estos no es como muy difícil entenderlos a veces. Por eso les recomiendo que siempre traten de tener cierto criterio para elegir el tipo de estilo que vayan a utilizar, ¿no? Y después otra de las cosas interesantes que solamente lo voy a mencionar, después ya lo veremos más en profundidad en otro video, es la herramienta de las sombras, que está acá dentro de este paquete de estilos. Al activar las sombras, ustedes pueden ver acá que pueden configurar el momento del año, según cómo da el asoleamiento, y el momento del día, ¿no? Entonces, más allá de la utilización como para la representación, es decir, que salgan sus gráficos con sombras, está muy interesante para que ustedes puedan ir evaluando cómo es el asoleamiento dentro de los proyectos que están proponiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, tienen que tener en cuenta que para que esto funcione bien, tiene que estar bien configurado. Ya lo vamos a ver más adelante, porque por defecto el programa viene como enfocado para lo que es el hemisferio norte, es decir que el Sol hace el recorrido desde el este, pasando por el sur y termina en el oeste, o sea, es decir, al revés de lo que tenemos nosotros acá en estas latitudes. Bueno, de todas maneras, eso sería todo por este video. Siempre recuerden que esto es bastante básico, es para que ustedes vayan teniendo algún puntapié inicial, pero lo más importante es que ustedes vayan practicando en sus casas, vayan probando las herramientas que vamos viendo acá o pueden ir explorando otras. Vayan probando todo lo que puedan porque es un programa muy fácil y no les va a costar seguramente. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y quédense en casa, chicos.